Entonces ya comprendimos cómo nada más viene la porción que forma a lo que es el aumento mayor. Pero vamos al aumento menor, perdón. Vamos ahora a ser un poco más enfáticos y específicos con respecto a lo que es la porción del foramen epiploico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer ahora, en vez de un corte de manera anterior o de manera coronal, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño esquema, pero lo vamos a hacer de manera transversal, viéndolo desde arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trazar una línea de aquí hacia acá, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un corte de aquí a acá y ahora lo vamos a girar, lo vamos a voltear para poder entonces observar cómo están distribuidas las porciones de de nuestra cavidad aumental. Por lo tanto, voy a quitar tantito y ahora vamos a ponerlo de la siguiente manera. Este punto que voy a colocar justamente aquí representa la parte anterior, ¿de acuerdo? Ahora, esto entonces sigue siendo mi pared abdominal, es decir, esto va a ser anterior. Muy bien, ahora de aquí nos vamos a ir hacia las porciones laterales y vamos ahora a verlo hacia la parte posterior, ¿de acuerdo? Todo eso entonces representa a lo que es mi cavidad. Entonces, esto es anterior, esto va a ser posterior. Bien, como dato, vamos a colocar entonces aquí a lo que es una pequeña vértebra, ¿de acuerdo? Aquí vamos a esquematizar un cuerpo vertebral. Ahí está. Y vamos a colocar, obviamente, acá las famosísimas apófisis transversas, ¿de acuerdo? Espero que este esquema quede comprendido. Muy bien, esto es viéndolo desde arriba, ¿ok? Ahora, entonces, aquí tenemos prácticamente lo que son nuestras apófisis transversas, ¿estamos? Ahora, aquí a los lados, nosotros vamos a colocar un riñón. Y aquí vamos a colocar otro riñón. Muy bien, ¿por qué los colocamos ahí? Bueno, porque precisamente estas estructuras se encuentran prácticamente casi en la región lumbar. Bueno, de hecho prácticamente en la región lumbar. Muy bien, y justo hacia la parte anterior vamos a colocar dos estructuras muy importantes. La primera va a ser nuestra aorta abdominal y la segunda va a ser nuestra vena cava inferior. Muy bien. Ahora, representando entonces prácticamente este mini esquema, o este esquema así de rápido, eso es para explicar entonces cómo es que se encuentra lo que es el foramen epiploico, que es el hiato de Winslow, que ya les mostré, y cómo es que se van a ir abrazando las demás porciones de nuestra transcavidad de los epicrones. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, aquí lo hicimos por debajo del hígado, ¿ok? Por lo tanto, lo que nosotros aquí vamos a localizar propiamente es a nuestro estómago. Muy bien, este es nuestro estómago, aquí está cortado. ¿De acuerdo? Aquí que ya no vamos a ver, no vamos a alcanzar a ver la curvatura, pero nada más la voy a mini esquematizar como si estuviera aquí. ¿De acuerdo? Pero todo esto que está aquí es nuestro estómago. Ahora bien, como el estómago tiene forma de J, viene de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, es decir, aquí nada más lo voy a poner como si fuera una vista mini anterior, ¿de acuerdo? Aquí nosotros vamos a ir viendo que nuestra porción duodenal se envuelve y se va hacia la parte posterior. Entonces, ¿dónde estamos? El corte lo estamos haciendo justo en este punto, ¿de acuerdo? Ahora, no olvidemos que justo en la porción duodenal vamos a encontrar
este, que es el conducto colédoco, que es el conducto pancreático, que lo encontraríamos prácticamente lo que es en esta región. Luego encontraríamos a lo que es nuestra vena porta, que justo está aquí, que prácticamente nosotros lo encontramos justo aquí. Y encontraríamos a nuestra arteria hepática propia, justo aquí. ¿Ok? Que esto dijimos que se formaba lo que es el pedículo hepático, que se encontraba en relación con el duodeno, con la ampolla duodenal. Y prácticamente nosotros la encontraremos aquí. Muy bien. Ahora, ya habíamos explicado en algún momento que nuestra porción peritoneal entonces tiene la característica de que se iba a formar desde el ómfalo, es decir, desde el ombligo, ¿de acuerdo? Y dijimos que como una bolsa iba a rodear toda la porción parietal. Entonces lo que estoy mencionando aquí, lo que estoy colocando o esquematizando acá es nuestro peritoneo parietal. Muy bien. Ahora, ¿pero qué hace este peritoneo? Bueno, este peritoneo se dirige hacia la parte posterior. Remodela toda la pared abdominal. Es decir, se va a plegar hacia la pared abdominal. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando llega a la región lumbar? En la región lumbar lo que hace, sensiblemente hablando, es ahora dirigirse hacia la parte anterior. Ahora, ¿qué sucede a nivel renal del lado izquierdo? A nivel renal del lado izquierdo, yo voy a tener entonces una cápsula, ¿de acuerdo? Que se le conoce como cápsula renal. Y esta cápsula renal va a tener, pues, propiamente lo que es tejido adiposo. ¿De acuerdo? Entonces, este riñón realmente está bien cubierto por su cápsula, de tal manera que esta cápsula pues no permite que el riñón prácticamente se encuentre en otra porción. ¿De acuerdo? El peritoneo entonces que se encuentra aquí va a hacer una pequeña cubierta acá, en este punto. Sin embargo, nosotros vamos a poder observar que esta cubierta inmediatamente se refleja, es decir, se regresa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto por qué? Primero porque yo voy a tener otro órgano justamente aquí, que se encuentra muy íntimamente relacionado con nuestro estómago, que es propiamente el vaso. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, ¿qué sucede con el vaso? Bueno, el vaso es un órgano que para fines prácticos se relaciona tanto con el estómago como con el riñón. ¿Y qué sucede aquí? Entonces, el peritoneo lo que va a realizar ahora es un pliegue que va a regresarse o va a devolverse propiamente para cubrir ahora justamente a lo que es mi vaso. Se va a replegar y ahora va a ir por encima, justamente por encima de lo que es el mismo vaso. Aquí en este punto voy a borrarlo un poquito para que les quede un poquito más claro cómo viene esta porción, porque luego puede quedar duda. ¿Qué hace aquí? Entonces se adosa en este punto, se refleja, se regresa, se adosa ahora a lo que es a la porción de nuestro vaso y forma ahora el peritoneo visceral del vaso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿con qué objetivo? Bueno, resulta que en este punto nosotros vamos a ver que la porción de nuestro peritoneo hacia la parte posterior va a permitir entonces el paso de lo que son los vasos. Aquí nosotros vamos a encontrar una arteria que proviene de un tronco, se llama tronco celíaco. Celíaco significa cueva. ¿De acuerdo? Es una cueva que se forma entre el estómago, el hígado, el vaso y el páncreas. ¿De acuerdo? Y este tronco celíaco va a dar una arteria que se dirige justo por la parte posterior del estómago, de tal manera que esta arteria va a ingresar para irrigar a lo que es mi vaso.
Muy bien, mi vaso y parte de la curvatura mayor del estómago. Muy bien, esta arteria se llama arteria esplénica. ¿Ok? Quiero que observen entonces la característica que nosotros tenemos aquí. Vamos entonces a continuar con el recorrido de nuestro peritoneo. Entonces no olvidemos que se forma aquí una porción peritoneal que, sensiblemente hablando, nada más llega a tomar una cierta porción renal, obviamente de la cápsula renal, no del riñón como tal. Se refleja y entonces va a remodelar íntimamente a la porción que le compete de nuestra arteria esplénica. Se pliega a lo que es el vaso y entonces ahora va a seguir su recorrido nuevamente hacia la parte del estómago, formando aquí estos pliegues que son los que estoy mencionando. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien, entre la porción renal y la porción esplénica, aquí se va a formar una porción que nosotros le reconocemos como ligamento. ¿De acuerdo? Ahora, este ligamento que está aquí, esta porción que está aquí, une tanto la porción renal como la porción del vaso. Aclaro, la cápsula, no el riñón como tal. El riñón está por atrás del peritoneo, retroperitoneal. Entonces, este ligamento que está aquí, que estoy marcando en este punto, se le conoce como ligamento espleno-renal. ¿De acuerdo? Aquí en este punto, que les estoy recubriendo en esta región, se le conoce como celda esplénica. Y la celda esplénica también presenta otro ligamento por la parte anterior, que se le conoce como ligamento gastroesplénico. ¿De acuerdo? Esta porción entonces se va a proyectar, ¿de acuerdo? Va a continuar por la cara anterior del estómago, como ya lo habíamos mencionado en algún momento. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede entonces con esta porción? Bueno, continuando entonces con el trayecto o con el recorrido, abraza íntimamente al estómago, pero no olvidemos que el estómago también presenta un aumento aquí en este punto. Esta es la capa anterior del aumento menor. Muy bien, esta porción de la capa anterior del aumento menor entonces ahora tiene la característica, ¿sale? Como habíamos mencionado, aquí está la pars tensa, aquí está la pars flácida, y entonces se envuelve estos vasos, que ya les había mencionado que esto se le conoce como la pars pediculada. Muy bien, aquí los envuelve entonces por completo. Al envolverlos, tiene la cualidad de que ahora ese mismo peritoneo se va a reflejar pero por la parte posterior, y aquí se va a formar entonces la segunda hoja del aumento menor. Cruza ahora la parte posterior del estómago, bien remodelado, y entonces nuevamente le forma parte de una pared, ¿de acuerdo? Ahora a lo que es nuestra arteria, nuestros vasos. No olvidemos que toda esta porción que se encuentra aquí está íntimamente llena de tejido conectivo, ¿ok? No nada más están flotando ahí. ¿Qué pasa entonces con este peritoneo? Bueno, este peritoneo se pega precisamente a la pared y se vuelve nuevamente peritoneo parietal, que va a recubrir ahora a los grandes vasos. Muy bien. Y cuando recubre los grandes vasos, se va hacia la parte posterior, nuevamente para cubrir ahora la cápsula renal del otro lado. Entonces quedamos que aquí estaban nuestros riñones, aquí está el riñón del otro lado, y justo aquí su cápsula. Muy bien. Y entonces, ¿qué sucede con este peritoneo? Bueno, este peritoneo entonces gira, ¿de acuerdo? Y ahora nuevamente se pliega aquí, forma nuevamente este famosísimo peritoneo parietal y se regresa para culminar de sellar la pared. Y ahí está entonces cerrado. Entonces, ¿cómo queda en este punto? Bueno, en este punto entonces, ¿qué nos hace falta? Bueno, este espacio que les voy ahora a colorear, este espacio que está aquí, todo esto, ¿de acuerdo? Todo este espacio
es precisamente lo que se le conoce como vestíbulo, la entrada hacia la cavidad. Aquí entonces nosotros localizamos un agujero, ¿de acuerdo? Este agujero es conocido como hiato de Winslow. Por arriba obviamente aquí retiramos a lo que es el hígado, pero por atrás quedan los grandes vasos recubiertos por el peritoneo parietal. Por adelante queda nuestro aumento menor con sus dos capas y obviamente el pedículo, ¿sale? El pedículo hepático. Por abajo, aquí ya no lo vemos, pero quedaría nuestra porción que le corresponde a nuestro duodeno y páncreas. Muy bien. Y por la parte posterior entonces, la región que cubre a esta porción precisamente es peritoneo parietal. Muy bien. Entonces, como verán, todo este espacio que queda aquí atrás forma parte de lo que llamamos vestíbulo. ¿De acuerdo? Y entonces este vestíbulo lo que va a ayudarnos prácticamente es a formar un espacio por donde quirúrgicamente podemos penetrar. Y entonces aquí entra precisamente un dedo. Y son zonas de abordaje quirúrgico, por eso es su importancia. ¿De acuerdo? Ahorita solamente estoy hablando de cómo está configurado. ¿Por qué? Porque tiene una porción interesante de cómo se forma. Eso se habla en embriología habitualmente. ¿De acuerdo? Pero aquí cuando metemos la mano, pues precisamente esto se le conoce como vestíbulo. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente aquí nada más esquematizamos a lo que es nuestra arteria esplénica. Faltaría el resto de nuestro tronco, ¿cómo se llama? De nuestro tronco celíaco. ¿Por qué? Porque hay una arteria que precisamente forma una porción de un agujero. No lo perfora, sino simplemente proyecta el peritoneo hacia adentro para formar entonces otro agujero. A ese agujero se le conoce como foramen bursae omentalis, o el foramen de la bolsa omental, precisamente que es nuestra coronaria izquierda, nuestra arteria coronaria izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, nada más ahorita en este punto lo único que queremos esquematizar es cómo se encuentra el foramen, el hiato de Winslow, con respecto a lo que es la porción vestibular, que es la entrada hacia la parte posterior, que corresponde a la bolsa omental menor y la bolsa omental mayor, o sea, la transcavidad de los epiplones. Muy bien, entonces toda esa porción, fíjense bien, entonces aquí se forman ligamentos, estos son ligamentos, ¿de acuerdo? El ligamento gastroesplénico, el ligamento esplenorrenal, ¿de acuerdo? Y más hacia abajo entonces la configuración va a ir cambiando conforme yo voy encontrando ciertas vísceras. Entonces espero que con esto haya quedado claro la porción de la transcavidad de los epiplones en el aspecto de la porción del vestíbulo.